buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a un nuevo programa de análisis. Nos acompaña en el estudio de CN Plus, en la capital de la República, la asambleísta Diana Tamain. Diana, buenas noches. Gusto de verla como siempre. ¿Cómo está? Buenas noches, muy bien, gracias. Un saludo a todos los televidentes. Hoy jueves hubo pleno, Diana. Así es, hoy día hubo el acto de recibimiento y saludo a la hija del Che. Fue un acto que se dio en la Asamblea Nacional, y también el debate a la ley de territorios, que precisamente de limitación de territorios del país, que trabajamos en la mesa de gobiernos autónomos descentralizados. A ver, Diana, y yendo al tema del debate, ¿es primero o segundo debate? Perdóneme. Es el segundo debate. Ya, perfecto, o sea que de aquí ya a votar. ¿Qué se... A votar con recogiendo las observaciones y recomendaciones que se hicieron en el debate. La comisión trabajará para ya preparar el informe definitivo para la votación. Ya, ¿cuáles son los puntos maestros del informe, Diana, hasta el momento? Más las importantes observaciones que se pudieron haber recogido hoy día. Porque el famoso informe del CELIR, que como usted recordará, la primera vez que fue a la Asamblea se lo devolvió, porque estos crearon problemas donde no habían. Ahora tenemos 300 y pico de problemas, de los cuales 130 son más o menos importantes. ¿Qué líneas maestras va a dar la Asamblea para resolver el tema? Bueno, primero ser transparentes con el pueblo ecuatoriano, y también ser directos a la posición que tiene el Ejecutivo cuando presentó este proyecto de ley, que lo que se pretendía en primera instancia era de que un proyecto de ley resuelva los problemas de límites que tienen algunas parroquias, cantones o provincias en todo el país, lo cual de forma práctica y operativamente es imposible que un proyecto de ley dé solución a los conflictos de límites que tienen y se dan en diferentes circunstancias, por lo que la comisión resolvió con responsabilidad de que se debía hacer un esfuerzo de que los gobiernos autónomos descentralizados, que ahora tienen nuevas competencias, serían parte de la resolución de estos problemas, así como el Ejecutivo, en el caso de ser necesario, convocar a consulta popular cuando se dan las circunstancias que la Constitución lo determina, que es factible ir a consulta popular, y dar otras herramientas como la mediación, el arbitraje para algunos problemas que no son tan graves, que a veces por situaciones eminentemente políticas no se ha podido dar resolución a estos conflictos de límites. Entonces esa es la propuesta de la mesa, y que el Pleno de la Asamblea debe aprobar, que en realidad eso, lo que se plantea en esta ley, es la metodología de resolución de conflictos de límites para el país. Ya, pero en el caso de la mediación y el arbitraje, que en la civilización suelen ser los caminos que se utilizan para llegar más rápido y de una manera más tranquila y pacífica a la solución de problemas, aquí y en todas partes tienen el pequeño inconveniente que para que pueda darse la mediación o el arbitraje, las partes que están en conflicto tienen que estar de acuerdo pues en aceptar la mediación y el arbitraje, y ahí hay uno de los problemas. ¿Cómo hacemos allí? Así es, pero nosotros hemos analizado, y en muchos de los casos se ha visto que la voluntad política, digamos, o la voluntad de las partes, de los ciudadanos, de los habitantes de las diferentes circunscripciones territoriales, la ha habido. Inclusive ya han llegado a acuerdos, pero lamentablemente se ha dado las circunstancias en que el presidente de la Junta Parroquial o el alcalde o el prefecto se enteraron de esta situación y dicen: yo no estoy de acuerdo, y echan al piso. Y es la gran mayoría de casos que se dan, que políticamente los actores, digamos, que tienen interés de tener todavía vigentes estos problemas, han interferido en la solución pacífica y de acuerdo con las partes en el tema de límites. Por eso es que nosotros confiamos que esta será una de las formas de llegar a acuerdos. Fíjense, todos somos ecuatorianos, son líneas imaginarias los que nos dividen, y es absurdo, y ahora más que nunca se necesita tener delimitación correctas o lo más aproximadamente posible, por tema presupuestario, por tema de redistribución de los ingresos y todo lo que significa el nuevo reordenamiento territorial que se debe dar para también asumir las competencias que les corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados, por lo que estos serán los protagonistas más importantes para la resolución de conflictos. Claro, porque con la vigencia de la COTAT
es importantísimo que ya no haya pues, los conflictos, que quede claro qué es de dónde, porque ese dónde, aunque todos somos ecuatorianos, ese dónde va a recibir más o menos recursos o va a tener competencia sobre ese territorio que en algunos casos viven en el limbo, pues, ¿no? Porque ni el uno ni el otro, todos juegan a Pilatos, no es que este no es mío, no es de acá. En el momento de hacer campaña todos quieren el mismo terreno, pero en el momento de nadie. Exactamente, son ahí en época de campaña cuando hay alguna cosa positiva a favor porque todos invierten y todos ponen plata en esos territorios. Bueno, esas son las cosas que suceden, pero yo creo que la Asamblea actuará con responsabilidad y esperamos que también el Ejecutivo entienda que lo que puede hacer la Asamblea no es asumir la responsabilidad de decir estos son los límites de tal o cual circunscripción territorial, sino dar las herramientas para que se resuelvan de forma definitiva los conflictos de límites que pueden haber. Claro, y muchos de esos conflictos se originan porque congresos anteriores, también en la vorágine de la oferta electoral, crearon cantones tomando territorios que pertenecían a cantones que ya estaban con sus propios límites y ahí se creó una buena parte de los problemas está allí, en la creación de entes que toman territorios que estaban en otros y ahí se crea el conflicto. Entonces ahí vamos a ver cómo salimos. Así es, debemos asumir cada quien su responsabilidad. Los congresos anteriores, por una situación eminentemente política, se repartieron como un pastel en un cumpleaños los territorios para tener más votos. También hay la responsabilidad de la CELIR, que hicieron informes de escritorio, y no lo tengo miedo en decir porque se lo ha demostrado, sí, que simplemente se inventaron ríos, inventaron montañas, los pusieron donde no tenían que estar. Y por qué no decir también el Instituto Geográfico Militar, que no tenían los mapas exactos con correspondencia a la CELIR. Entonces, este sinnúmero de circunstancias han hecho que los ecuatorianos nos encontremos en conflictos de límites, de definición de las circunscripciones territoriales que ahora los tenemos. Sí, indudablemente lo que usted acaba de señalar es lamentablemente cierto, ¿no? Porque que alguien desde un escritorio se invente un río o una cadena montañosa es un poco complicado. Esperemos que no lo haya hecho bajo el influjo de nada, ¿no? Sino de puro bobo, pero es que delimitar desde un escritorio es imposible, pues Diana, ni las calles se delimitan desde un escritorio, por favor. Así es, y lo digo porque alguna experiencia propia que la viví cuando me hicieron un informe y decían que la vialidad o los medios de comunicación daban las circunstancias de que no ameritaba crearse una nueva parroquia, cuando no hay vías de acceso en estos cantones, sino solamente vía terrestre, sino vía aérea. Entonces hicimos el trabajo de llevarles al territorio y mirar cómo funciona eso y que los habitantes que conozcan nuestro país para poder tomar decisiones. Diana, vamos a hacer un pequeño corte para cumplir con compromisos y enseguida volvemos con otros temas interesantes como la ley de aguas, que parece que la vamos a tener el día que llueva en la luna, al paso que vamos. Enseguida volvemos, por favor. Vamos a la pausa. Bien, estamos de regreso con Diana Tamaint y bien, hace unas 3 semanas lo tenía invitado a Paco Velasco. Y le pregunto a Paco, que es hombre de buen humor, que para cuándo pues votábamos la ley de comunicación, si hace rato pues que se votó con 63 los justitos, votar artículo por artículo y todavía me retumba en el oído la carcajada que se me pegó Paco. ¡Ah! Me dijo, oiga, pregúnteme si el círculo es cuadrado más o menos. A ver, no sé si usted también se me va a reír. La ley de comunicación va a estar antes de que los geómetras descubran cómo hacer que los cuadrados sean circulares o no. Bueno, yo creo que la respuesta a esta pregunta lo podría dar el voto 63, que se apellida Ceballos. De ahí nosotros libramos nuestra responsabilidad. Pero en todo caso, esta ley de comunicación, que lo único que busca es tener como una herramienta fundamental de cara a las elecciones de febrero del 2013, van a medir. El gobierno se mueve a través de encuestas, de medición de fuerzas, cuánto se gana, cuánto se pierde, y yo creo que sobre esto, y además de asegurar los 63 votos que tuvieron en ese momento, se decidirá, o ellos decidirán poner en el orden del día para arriesgar a tener el proyecto de ley, aunque realmente, como lo habíamos dicho, en el fondo, tener la aprobación de un proyecto de ley
sin el espíritu fundamental de las responsabilidades que debe tener el Consejo de Regulación de sus integrantes, puede ser que legalmente y éticamente debe ser una ley íntegra, correcta, ¿no es cierto?, para el análisis del presidente. Pero en el fondo lo que quieren es dar el paso administrativo, que la Asamblea lo apruebe, aunque sea con 63 votos y aunque sea sin una estructura como debe tener una ley, y para que mande a manos del presidente y él tendrá la ley que él desea, el Ejecutivo. A ver, la ley de recursos hídricos, usted recordará que cuando se estaba a punto de votar, se informó a la Asamblea pues de que había este fallo erga omnes de la famosa Corte Constitucional de Transición. Han pasado más de 2 años, Diana, y no hay un reglamento que permita hacer la consulta prelegislativa, que en este caso ya no sería prelegislativa porque sería después del segundo debate, pero 2 años y pico y ¿qué pasó? Bueno, parecía que el presidente Cordero, en ese momento, el presidente de la Asamblea, se había inspirado y había hecho valer los derechos de los pueblos y nacionalidades a ser consultados. Luego se les olvidó, se dijo en un momento con mucho entusiasmo, de cual nosotros fuimos parte de plantear de que es necesario consultar a los pueblos y nacionalidades. ¿De la Constitución? Luego al presidente no le importó esto y emitió su veto total a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde en su reforma, en la reforma de esta ley, se había propuesto el procedimiento a seguir para consultar a los pueblos. Ahora, como se vieron entrampados en esto, se han inventado o han buscado una salida para ser un poco generosos a las cosas que se hacen en la Asamblea, porque somos parte de ella. Buscan llevar adelante un reglamento que el CAL posiblemente el próximo martes lo someterá a votación, que es una copia o es el extracto en su totalidad de lo que se proponía tenerlo en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Sin embargo, de ello nosotros insistimos que este reglamento que el CAL lo tendrá para la próxima semana, para que esto dé la viabilidad de aprobar la ley de tierras, que ya está en discusión en la mesa, la ley de aguas, la ley de culturas y otras que se requerirá definir si hay que consultar o no a los pueblos, que es un derecho, no hay que decidir, hay que actuar sobre este tema. Vamos a ver si en definitiva esta consulta es una consulta para llegar a acuerdos y a consensos de lo que debe tener el contenido de una ley, y no más bien que sea un proceso de información de lo que generalmente el Ejecutivo confunde. Mire, yo he dicho en otros medios, mi idioma materno no es precisamente el español, es el shuar, y hacemos esfuerzos quienes no tenemos esa facilidad de no confundir sinónimos o palabras que no corresponden. Para mí no es lo mismo informar que consultar, debatir y llegar a consensos, a imponer y a decir esta es la decisión última y eso se recoge en la ley. Por eso es que lo fundamental de un reglamento o una ley de consulta previa o consulta prelegislativa es que quienes hacen la parte de ejecutar la ley, los reglamentos, el ejercicio de aplicar la Constitución y las leyes, deben tener la voluntad política de querer hacer las cosas en beneficio de los ecuatorianos, de los pueblos y nacionalidades en este caso, y no de los intereses políticos o proyectos políticos que se tenga en una administración o en un gobierno de turno. Ahora, la consulta prelegislativa está contemplada en la Constitución de la República, pero uno de los puntos más candentes en Montecristi fue si esta era vinculante o no. Al final salieron con que no era vinculante. Entonces yo pregunto, si la consulta no es vinculante, ¿para qué le preguntamos? Lo vinculante, claro, es una palabra que asusta mucho al gobierno y que por supuesto lo utilizan para hacer de oídos sordos a este proceso de consulta o a las propuestas que hacen las comunidades, pueblos y nacionalidades en los temas que amerita discutir. Porque de no ser así, lo que se propone o las alternativas o las inconformidades o los acuerdos que pueden plantear los pueblos y nacionalidades indígenas deberían ser recogidos. Yo sé que debemos ceder las partes de un lado y de otro y llegar a acuerdos, pero cuando
cuando no hay esa voluntad política y quiero imponer mi pensamiento, mi decisión de hacer las cosas como yo quiero, entonces ahí sí utilizo la palabra no es vinculante, y así es que lo que ustedes han dicho queda simplemente en el aire, en el vacío, y se hace lo que Su Majestad dice. No se referirá usted a la reina de Inglaterra, que acaba de cumplir el jubileo por los 60 años de reinado, Su Majestad Británica, como se le tiene que llamar de acuerdo al protocolo. Oiga, Diana, cambiando y ya es la última pregunta, pues me hicieron una mala seña, usted sabe que en televisión es así, con 2 dedos, corte. El Código Integral Penal, ¿cuál es su postura personal en uno de los temas que más ha sido cubierto por los medios, que es la aparente discrepancia entre el presidente de la República, el Ejecutivo y el bloque de país sobre el tema del mayor de 16 y menor de 18, que la constituyente de Montecristi le otorgó la facultad de votar, reconociendo en ese momento que es capaz de discernir con claridad entre lo correcto y lo incorrecto, porque si no hubiera sido una irresponsabilidad que a alguien que no tiene capacidad se le dé la posibilidad de con su voto elegir al presidente y a toda la Asamblea. ¿Deben de ser imputables? No, o no deben de ser imputables. ¿Debe bajarse la mayoría de edad de 18 a 16 años, con lo cual se acaba el problema? ¿O se debe de seguir teniendo a quien tiene hasta 17 años, 11 meses y 29 días en el régimen de la ley de niños y adolescentes? ¿Cómo es la película? Yo pienso que la solución no es criminalizando los actos de los jóvenes o adolescentes y bajándoles la edad. Estoy convencida de eso. Yo creo que más allá de tener un código penal, en este caso integral, como se está llamando, yo creo que lo que se debe hacer es esfuerzos en atender a estos sectores que han sido excluidos y han sido abandonados por los diferentes gobiernos de turno, y mirar las estrategias y políticas públicas para que, en vez de tener leyes represivas, en vez de tener leyes que castiguen y por el miedo y por la amenaza, nos obliguen a comportarnos bien todos los ecuatorianos, no solo los adolescentes, no solo los jóvenes, sino todos los ecuatorianos. Por eso es que este código nosotros lo cuestionamos fuertemente, ya que no solamente se afecta a los derechos de los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos, sino también va más allá en el momento en que sí se criminaliza la libertad de expresión, sí se criminaliza el derecho a la huelga que los trabajadores y los organismos sindicales tienen en su vida organizativa, que sí se criminaliza la capacidad de convocatoria, haciendo uso a nuestro derecho a la resistencia como ecuatorianos a manifestar nuestra inconformidad ante la autoridad competente, ante un gobierno de turno, de las políticas que se implementan, y se da paso y se hace efectivo la represión, la criminalización. Es decir, yo creo que debemos garantizar esos derechos que la Constitución nos da, la Constitución de Montecristi, y trabajar para que esto se dé. La solución de los criminales, la delincuencia, los delitos no se solucionan haciendo más cárceles y llenándolas de delincuentes o de gente que tiene que estar en las cárceles. Se soluciona tomando decisiones de políticas públicas de un gobierno que tiene que redistribuir la riqueza, invertir en educación y en salud para generar empleo y así tener mejores condiciones de un país. No se vive en paz, no se va hacia un buen vivir con represión, con penalización, con cosas que el pueblo no tiene la culpa, sino de sus gobernantes que no saben administrar los grandes recursos que sí tiene nuestro país. Ya, como siempre, un gusto haberla tenido con nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias.